¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Otra edición de Aciertos y Errores que tiene que ver con esta cuarentena, ¿no? Una cuarentena que es muy particular. En esta ocasión, hoy se celebra un domingo, se celebró un domingo de Pascua. Uno está habituado a decir felices Pascuas, ¿no? Así que, en la medida de las cosas, va para ese lado esta apreciación, ¿no? Felices Pascuas a pesar de toda esta situación rara, nueva, que genera mucha incertidumbre. No sabemos cómo va a terminar todo esto, ¿no? Uno, según lo que va escuchando, es que este tipo de cuarentena nos está llevando a un lugar un poco menos complejo, ¿no? O al menos le da tiempo a la gente encargada de la salud, digamos, a poner las cosas en su lugar para cuando venga el pico, porque es lo que nos vienen diciendo desde hace mucho tiempo, que el pico aún no ha llegado y que los números, o sea, nosotros estamos grabando con anterioridad al día domingo de Pascua, los números no son los mismos que calculo en este momento usted ya tiene conocimiento, porque son números que se van manifestando todos los días, números no solo de acá de Argentina, sino de todo el mundo. Quizás lo único que sirve como una especie de para solucionar las cosas es que esto está sucediendo en todas las partes del mundo, ¿no? Increíble, ¿no? Que estemos viviendo esto. Así que ya saben, quédense en su casa. Nosotros desde acá estamos haciendo lo humanamente posible para llevar un poco de información que tenga que ser un poco distinta a lo que se ve habitualmente. Cuesta, pero porque también la gente está en su casa, pero lo vamos haciendo. No vamos a ahondar mucho en lo que usted ya sabe. Ha sido una semana muy compleja, tiene que ver con situaciones de malas compras. De eso vamos a estar hablando con uno de los entrevistados en un instante nomás, con Miguel Calvete, el presidente de la INDECOM, que es un hombre ávido que conoce del tema, que había anunciado ya unos aumentos de precios sin que se conociese esta compra del gobierno que tanta polémica trajo y que también dejó, o sea, a funcionarios fuera ya del gabinete de al menos de Daniel Arroyo. Un hombre que en lo personal me resulta bastante fiable y me parece que estas situaciones no son de las mejores, pero me parece que está bien que se ponga claro sobre oscuro y se tomen las medidas que se tienen que tomar, ¿no es cierto? Ha habido también una situación que se dio con los bancos, ¿no? Aparentemente encontraron después de aquel viernes caótico una situación un poco más amable. Obviamente la gente está necesitada de dinero, sigue habiendo gente y gente en los bancos, en las colas de los bancos, un poco más ordenada, con la anuencia de muchos intendentes que colaboraron en definitiva para que no fuese el caos de ese viernes anterior, ¿no es cierto? Todo está dispuesto para que en el día de hoy se termine la cuarentena o al menos esta parte de la cuarentena, pero nada indica que va a ser definitivo. Hasta lo que uno conoce y sabe, la cuarentena se va a extender, quizás haya algunas actividades que puedan funcionar, que se agreguen a las excepciones, pero cosas fundamentales, ¿no es cierto?, como el fútbol, de lo cual en instante también me va a hablar Marcelo Valeira, que es un periodista deportivo, nos va a hablar del deporte en definitiva, pero también del fútbol. No va a haber fútbol, no van a ir los chicos todavía al colegio, un montón de cosas más. En Aciertos y Errores usted va a tener la posibilidad de esa temática en instante nomás para que veamos cómo anda el tema del deporte. También vamos a hablar con Juan Pablo Ciancia, que es un sociólogo responsable de una consultora que antes de conocerse toda esta situación de los bancos y de la mala compra del gobierno, tenía unos índices muy interesantes a favor, digamos, de la imagen positiva del presidente Alberto Fernández. Insisto, esta entrevista por Skype la hicimos antes de que sucedieran todas estas cosas y lo quería exponer porque la semana pasada nos había quedado en el tintero y el tema es que él manifiesta algunas cuestiones a futuro, ¿no? Que si de esto se sale bien,
Alberto Fernández estaría en condiciones de ser una especie de líder mundial. Es lo que dice Ciancia en instante nomás en este aciertos y errores. Pero nosotros vamos a comenzar con algo que se hizo de manera ya habitual en distintos lugares, y es el reparto de alimentos, ¿no? A gente, a personas que están en una situación muy complicada, ¿no? Es aquella gente que se ha quedado, hay mucha informalidad en el trabajo, ¿no es cierto? Hay mucha gente que tiene trabajos informales, que no está en relación de dependencia, que alcanza en general de la masa de trabajadores casi un 40, un 50%. Y esa gente hoy está en situaciones complejas. También son personas que viven en algunos casos en la periferia de algunos distritos, y hay mucho trabajo no solo de los distintos municipios, sino de algunas organizaciones, inclusive políticas, que están haciendo un esfuerzo y están tratando de resolverlo, o al menos llevarle una bolsa con alimento. De esto hablábamos con Horacio Alonso, el actual interventor de Odespin, y en 3 de febrero recibió un camión y nos contaba qué es lo que iba a suceder con el contenido que llevaba ese camión el día ahí en 3 de febrero. Alonso, ¿qué estamos haciendo hoy acá? Veo un camión con alimentos. ¿En qué consiste la jornada? Y nosotros desde Odespin vamos a contribuir con la emergencia alimentaria, y en esta oportunidad hemos convocado a todos los sectores del peronismo porque queremos hacer una distribución no sectaria. Queremos que todo el peronismo en su conjunto participe de esta acción solidaria frente a la emergencia alimentaria que estamos atravesando. Como decía Yupanqui, en mi pago un asado de naide y es de todo. Esta mercadería que nosotros hemos conseguido está a disposición del conjunto del peronismo, del Frente Renovador, y lo vamos a hacer con un criterio solidario. No vamos a hacer política a partir de las necesidades de la gente. Vamos a contribuir, ¿no es cierto?, a que esta crisis tan profunda que se ha agravado por la pandemia encuentre tan siquiera en estos bolsones alimentarios un alivio. Indefectiblemente esta situación, digamos, con la cuestión alimentaria ha afectado a bastantes sectores de la sociedad, ¿no es cierto? ¿Ustedes evaluaron esto para llevar adelante esta campaña? Absolutamente, porque está afectando a los sectores más vulnerables, a los sectores más necesitados. ¿Cómo va a seguir esto? ¿Cuál es la idea? Hoy veo que están bajando la mercadería. Y el miércoles va a llegar otro camión. Vamos a tener aproximadamente 10.000 bolsas de comestibles para distribuir, como dije anteriormente, con un criterio de unidad, ponerlo a disposición del conjunto del peronismo y de los movimientos sociales. ¿Los bolsones en qué consiste, digamos? Los bolsones tienen aproximadamente 27 elementos equilibrados en nutrientes alimentarios. ¿Están convocados todos los sectores del peronismo? ¿Hay alguna interrelación con algún sector del gobierno municipal? No, esto es autónomo del gobierno municipal. Esto lo hacemos nosotros a partir de nuestra convicción militante y de nuestro compromiso social. Aquí hay compañeros que participan del sector que lidera el compañero Colia, compañeros de otras expresiones. Esto, como dije anteriormente, está a disposición del conjunto. ¿Ya está focalizado en los lugares donde va a ir destinada? Se está haciendo un mapa social para hacer una distribución como corresponde. ¿Es en todos los puntos del distrito de 3 de febrero? En todo 3 de febrero. Bueno, otra de las patas de esta pandemia, de esta cuarentena, tiene que ver con el deporte, ¿no es cierto? Algo que tiene que ver con los argentinos, en definitiva, y mucho más el fútbol. Y nosotros también queremos averiguar y aprovechar esta herramienta que nos da la tecnología, y hablamos en esta oportunidad con Marcelo Valeira, compañero, colega también de otros ámbitos, porque hacemos en Radio Contacto con Viviana Nelly un programa todos los domingos por la tarde, y el hombre es un ávido conocedor de esta temática, y quisimos llamarlo para que nos cuente qué es lo que va a pasar, cómo está el deporte
deporte, porque hay deporte en todo este lío, por decirlo de alguna forma. Bueno, estamos con Marcelo Valeyra. Marcelo, gracias por ser parte de este aciertos y errores del día de hoy, un aciertos y errores de cuarentena, si se quiere. Un placer, Enrique. ¿Cómo estás? Y en este caso es muy complicado, sobre todo por estos lados, el tema del fútbol. Es muy previsible que recién se puedan empezar a ver las posibilidades de que pueda volver el fútbol argentino sin público a partir de junio como mínimo. Convengamos que ahí sería el principio, y con la presión que están poniendo los jugadores y sobre todo los de ascenso, ¿no? Porque el tema económico, que como dijo Tevez, el jugador de fútbol puede estar 6 meses y un año y sin poder cobrar, y sin embargo no es así, y sobre todo con la gente del ascenso, que la está sufriendo y demasiado, y a medida que la categoría es más baja es cuanto más cuesta. En este caso es muy complicado, tal es así de que los jugadores de River no aceptan que le bajen el sueldo el 50%, como se está planificando en varios clubes de primera división, y lo que sí aceptan es que les paguen en cuotas, pero no quieren la rebaja de ninguna manera. Sí, Racing tuvo una rebaja de un 30%, Talleres de Córdoba un 20%, y así lo va manejando cada club a medida que va... ¿Hay una estimación del promedio? Porque no vamos a hablar porque sigue habiendo figuras en el fútbol argentino que calculo que están sobre la media, ¿no es cierto? Pero ¿hay una estimación promedio de cuánto más o menos gana un jugador de fútbol? No, porque en este caso es porque en primera división podríamos llegar a estar hablando de 100.000 pesos, ponele. 150, Tevez puede estar ganando muchísimo más, eso es el caso de las figuras. Los equipos grandes es muy distinto a los demás, pero si vos te vas para abajo, te vas al ascenso, tal es así el otro día Ortigosa, que está jugando en Estudiantes de Río Cuarto. Vos imaginate que Estudiantes de Río Cuarto no es un club que le puede estar pagando 100.000 pesos a un jugador, que es una figura. Entonces, en definitiva es muy complicado. Yo creo que el 10% o menos de todos los jugadores de fútbol son los que están salvados, de alguna manera. Los demás la tienen que remar todos los días. Y ojo, yo estoy hablando de equipos de primera. Por ejemplo, en este caso Arsenal. Hay jugadores de Arsenal que salieron al cruce de las palabras de Tevez, ¿sí? En este caso, Emiliano Méndez dijo, de ninguna manera, nosotros podemos colaborar. Marcelo, recordame qué es lo que dijo Tevez, digamos, porque eso fue lo que causó la polémica. Claro, Carlos Tevez dijo, un jugador puede estar sin cobrar durante 6 meses o un año. Entonces, a partir de ese disparador, ¿sí? Automáticamente le salieron al cruce todos los jugadores, sobre todo los jugadores de ascenso. Muchos jugadores de ascenso salieron al cruce. Yo creo que igual Tevez no quiso decir no cobremos ninguno, porque es lógico, cualquiera sabe de la situación de los jugadores del ascenso. Yo creo que más que nada tuvo que ver con el tema de su billetera. Creo que tuvo que ver con eso. Hubo también algunos planteamientos en tono contrario, ¿no? En donde algunos dentro de la dirigencia, inclusive creo que algunos técnicos, plantearon hacer como una especie de bolsón para afrontar esta situación, ¿no? Exacto, Maradona. Diego Armando Maradona fue el primero que dijo nosotros, que criticó obviamente lo que había dicho Tevez, a pesar de ser amigo, y dijo, los que tenemos que hacer los técnicos que cobramos buena plata, es hacer un fondo común para aquellos técnicos del ascenso que hoy la están pasando mal. Por ejemplo, Vicó, que sí la está pasando muy mal, está viviendo en el predio solo, y las hijas le alcanzan la comida por arriba del portón. La verdad, el ascenso es el que más sufre, obviamente. Claro, hablamos únicamente en este caso de fútbol, pero la temática, digamos, con el deporte en general y solo en la Argentina debe ser todo un problema también, ¿no? Y sobre todo estamos hablando del fútbol argentino, que es el que mejor recauda, en definitiva, porque después los demás le cuesta cuando están en competencias. Imagínate ahora que están parados. Entonces es muy duro lo que está viviendo la Argentina, pero partamos de una base, y esta es una opinión muy personal.
los problemas económicos, aunque sean muy grandes, ¿sí?, se pueden salvar, las vidas no. Entonces, si crees que si se muere alguien ya no lo salvás más. Estoy muy de acuerdo con lo que dijo el presidente. Así que quédense en casa, por favor. Al margen de esto que obviamente compartimos, que esta mirada personal de quedarse en casa, ¿cómo está el deporte en todo el mundo, digamos? Porque por ahí uno se inmiscuye demasiado en lo que tiene que ver con Argentina, ¿no es cierto? Pero esto es general, digamos, ¿no? Es la primera vez que uno está, digamos, a tono con todo el mundo, en definitiva, ¿no? Lamentablemente. Sí, exacto. En este caso hay un solo país que está previendo en los primeros días de mayo volver a jugar. El país es alemán. La Bundesliga ya está planeando, están entrenando, los jugadores están entrenando a grupos de a 6, 8 jugadores, ¿sí? Y la idea es volver en los primeros días de mayo. ¿Cómo sería en este caso 275 personas en un estadio nada más? Contando a los jugadores, cuerpo técnico que pueden ser 8 de cada equipo, 4 alcanzapelotas y los periodistas. Y después automáticamente todo lo demás, todo automático tendría que llegar a esa cantidad de gente, incluyendo los hinchas de los dos equipos. Eso es lo que se está planeando, quieren volver. Vos imaginate lo que va a vender, ¿sí?, a todo el mundo la Bundesliga si empieza a jugar, porque hay tanta falta de fútbol en el mundo, claro, hay que todos demanda, van a salir digamos. corriendo. Hay poca oferta y mucha demanda, digamos, porque los aficionados del mundo, digamos, siguen estando, y en este caso con más peticiones, con más requerimientos, porque están adentro de su casa, en definitiva, ¿no? Exacto, así es. Eso sería lo que está sucediendo a nivel mundial, ¿no? Porque después está todo parado. Bueno, Italia, que está viviendo una situación desesperante, lo mismo que España. Eso es, con respecto al fútbol, eso es lo que se está viviendo. Después, por ejemplo, lo que es automovilismo en Inglaterra, las compañías que tienen su base ahí se están encargando de hacer respiradores. Entonces, están trabajando en pos de eso, dejaron todo de lado y se pusieron a trabajar con respecto con el agravante de que poder solucionar este problema. Claro, quizás con el agravante de que todo se tira para adelante y tampoco hay certeza de que para adelante vaya a haber una confirmación de la fecha, en definitiva, ¿no? Porque es como manifiestan de manera permanente, esto es día a día, ¿no es cierto? Claro, tienen que ir viendo la situación, cómo te deja, y convengamos que recién hablábamos de Alemania, pero vos imagínate que si en Alemania en algún partido hay un caso, automáticamente vuelve todo para atrás, se suspende todo. Entonces, obviamente que es día a día. Ellos que son más arriesgados, que por ahí están controlando mejor la situación, tienen la forma de decir, bueno, acá lo controlamos, entonces vamos a dar un paso más, estamos entrenando, es más, cada uno que va a entrenar se lleva la ropa de su casa y vuelve otra vez a su casa con su ropa, no se baña en el club. Es decir, están tomando todas las medidas, algo tan raro que nos toca vivir hoy. Y sí, nosotros en este caso, me habían invitado por primera vez al MotoGP que se iba a hacer en Santiago del Estero, que ahora lo tiraron para noviembre, creo, ¿no? Por decirte una cosa. Exacto, pero creo que también para el hay un 20 de montón de noviembre. cosas. Uno se imagina qué pasará en Estados Unidos con el básquet, digamos, ¿no? Todo, y con el fútbol americano, sin ir más lejos, ¿no? Es todo un lío esto. Es todo un tema, y sobre todo si aquellos que se acordaron tarde de tener que parar la pelota, hoy lo están sufriendo el doble. Entonces es preferible pararlo a tiempo y evitar tener una tragedia. Que en definitiva lo sufrió, por ejemplo, Montillo, que falleció su abuelo y su padre en Chile, y le pasó también al Pep Guardiola, que falleció la mamá. Entonces es una situación muy delicada no solamente para la gente del fútbol, sino para toda la ciudadanía. Una pandemia que tocó a todo el mundo, realmente. La verdad que es increíble. Uno cuando se pone a pensar un poquito cómo estamos en esta situación, no se puede creer, pero bueno. Marcelo, te agradezco enormemente esta mano de acá gracias a la tecnología podemos hacer esto también, ¿no? Digamos, hay que verle el lado positivo a todo esto, ¿eh? Querido Quique, siempre a tu disposición y muchas gracias, ¿eh? Te mando un abrazo, ¿vale? Cuídate. Bueno, nosotros seguimos con este aciertos y errores del día de hoy, digamos, ¿vieron?
el deporte también está en una situación compleja. Vaya uno a saber cómo vamos a salir de esto. Y anduvimos por algunos sectores de lo que tiene que ver con el conurbano y hubo una situación. Fíjense la necesidad que tienen aquellos barrios postergados para conseguir una garrafa. Miren la cola que hay. Por suerte se respeta la distancia, pero son temáticas que suceden de manera cotidiana. Bueno, otra de las cuestiones que tienen que ver con esta pandemia y quizás tal vez con algo que sucedió esta semana y tiene que ver con los precios que compró el gobierno, pero es hablar con Miguel Calvete, que es el titular el presidente del Instituto de Consumo Masivo de la República Argentina, que habitualmente nos envía mucha información acerca de cómo se está comportando la gente durante esta pandemia. La semana pasada nos manifestaba algo en función de los medios de pago, de cómo la gente consume o con qué paga habitualmente, y esta semana nos mandó algo que tiene que ver con el desarrollo económico de los precios. Es bastante interesante, ¿no es cierto? Porque dicen que, antes que nada, Miguel, gracias por tu presencia acá en Aciertos y Errores. Pero este informe que vos mandabas del desarrollo económico de precios, quizás, no quiero decir una cosa por otra, pero por ahí encaja se puede encontrar una explicación con lo que sucedió con el gobierno, con la compra de alimentos y esto que vos manifestás acá en este desarrollo de precios que tiene como un alza también, si se quiere. Bueno, en principio encontramos una problemática que es la forma que tiene el Estado de contratar, ¿no? Obviamente esto no justifica la distorsión de precios en la cual está comprando el Estado. El Estado, nosotros desde INDECOM, desde el Instituto de Estudio de Consumo Masivo, hemos detectado diferenciales de precio de más del 60, 70 y 70% de lo que vale en un punto de venta de proximidad. Obviamente, si bien el Estado paga entre 90 y 120 días, las grandes cadenas de supermercados y los grandes mayoristas también pagan a los productores entre 60 y 90 días. O sea que eso no sería una excusa, por un lado. Por otro lado, no nos olvidemos que el Estado nunca le compra a los productores directos, siempre compra a las mismas 20 empresas que hace 20 años o 15 años que vienen consolidando a distintos productores y nunca se compra al productor directo. ¿Por qué? Justamente porque muchos no quieren participar de este sistema de pago que tiene el Estado Nacional y sistema de compra. La forma de transparentar esto y para que esto no ocurra es que dejen participar a las empresas que sean exclusivamente empresas productoras de los rubros que necesita el Estado. Esto mismo pasa no solo en el sector de alimentos, sector de limpieza, colchones, chapas, todo lo que compra el Ministerio de Desarrollo Social, pasa en el sector farmacéutico con las droguerías. Es decir, encontramos esos de goma o bolseros que si bien tienen desde el punto de vista tributario la empresa de forma impoluta, no obviamente cobran comisiones que distorsionan el precio, que en definitiva lo termina pagando el Estado con los impuestos de la gente, ¿no? La última y tiene que ver con esta situación. ¿Vos qué prevés, qué mirada tenés, digamos, de lo que va a suceder a futuro? Porque más allá de que se levante o no se levante la cuarentena la semana que viene o se levante en parte, ¿qué mirada tenés acerca de un futuro con la temática que a vos te compete, ¿no es cierto? ¿Que ves que un escenario complejo, difícil, fácil de solucionar a corto tiempo? Bueno, obviamente el tema de la cuarentena tiene que aplicarse lógica, ser gradual. La actividad económica tiene que, por lo menos lo esencial, tiene que comenzar gradualmente a funcionar. Obviamente el gobierno tiene que intervenir en el sector financiero,
facilitando medios de pago, estimulando billeteras electrónicas, como lo hizo hoy el Banco Provincia, y competir directamente con el sector bancario y privado. ¿Por qué? Porque es el sector que más ha ganado. Es el único sector que brilla por su ausencia, es decir, no han bajado tasas, no hubo cheques y demás. Es decir, tiene que haber una cuarentena para la gente, pero también para la industria, también para el rendimiento. Y en eso el Estado tiene que intervenir de forma directa en el sector privado bancario. Obviamente tiene que haber una baja de tasas, que sea realmente una baja de tasas, y el Estado les liquidó los bonos a los bancos y está el dinero, les achicó el encaje y a la fecha todavía no prestan dinero. Es decir, ese dinero es para que lo presten. Argentina, al contrario de todo el mundo, le presta solamente a los que tienen. Es decir, si uno está bien financieramente, el banco le presta. Y justamente el sector que da el 80% del trabajo formal, que es el sector PYME, lamentablemente es el sector más perjudicado y es el que no califica y al quien no le dan créditos. Entonces tiene que recurrir al sistema informal de crédito. Recurrir al sistema informal son tasas usurarias. Y obviamente eso como consecuencia tiene esta catarata de concursos y quiebras que se nos va a venir post cuarentena, ¿no? Seguramente. El tema de las pymes es algo que calculo que el gobierno todavía no le ha encontrado la vuelta y es factor fundamental en el andamiaje de toda esta economía, ¿no? Así que esperemos que se tome cuenta de manera más que rápida, ¿no es cierto? Es necesario porque hay mucha gente que depende de esas empresas. Bueno, Miguel, te agradezco mucho tu presencia acá en Aciertos y Errores. Bueno, más luego te llamaremos también para seguir hablando en función de esta temática de las pymes, para que nos cuentes un poco cómo es tu mirada acerca de esto, ¿eh? Gracias por participar. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Era Miguel Calvete, el presidente del Instituto de Consumo Masivo de la República Argentina, con una mirada muy particular, ¿no? Porque si bien hace críticas al gobierno, también es cierto que en los resúmenes, o al menos en lo que el estudio que hace ese instituto, marcó un aumento considerable de casi el 60% en los productos básicos de necesidad de la gente, ¿no es cierto?, de consumo estamos hablando, ¿no? Y también hacía referencia a lo que hoy pasó en el Banco Provincia, ¿no?, que habilitó la billetera digital, que es una especie que con una cuenta, la cuenta DNI, le dicen, que con su DNI uno va a tener esa posibilidad de acceder a la billetera digital. Esto para todas aquellas personas que empezaron a cobrar esas asignaciones que implementó el propio gobierno, como la IFE, ¿no es cierto?, el ingreso ese familiar por emergencia, ¿no? De todo esto es de lo que se está hablando últimamente, de lo que va a suceder, porque, insisto, la cuarentena en principio debiera terminar hoy día domingo, que usted está viendo este programa, nosotros lo estamos grabando con algunos días de anticipación, pero todo indica que va a continuar, con algunas restricciones, obviamente, o con algunas posibilidades, o con algunas actividades que van a poder salir, o sea, de esa cuarentena, ¿no? Pero no se levanta, todo hace indicar que va a continuar. Supuestamente el gobierno va a poner por sobre todo lo que manifiesten los infectólogos y médicos que están llevando adelante gran parte de la estrategia en todo lo que tiene que ver con la salud. Vamos a una pausa nosotros. Llueve y estamos en la calle llevando los alimentos a los barrios. Te estamos llevando el pan, la leche, los fideos, para que vos puedas comprar en el barrio y no hagas colas en un mayorista o en un supermercado. Acordate que el que te banca siempre a fin de mes es el almacenero y necesita de tu compra en esta situación tan dramática. Nosotros los distribuidores estamos haciendo todo lo posible para que a vos la mercadería te llegue y la tengas cerca. Quédate en casa, quédate en el barrio.
Hola, ¿cómo están? Bueno, acá yendo a buscar mercadería para llevarle a los negocios, para cumplir con nuestra tarea de llevarle los productos a las despensas, a los almacenes, para que ustedes puedan ir desde sus casas al lugar más cercano y comprar lo que les haga falta. Así que bueno, esto es un esfuerzo de todos, el de ustedes el de quedarse en su casa y el nuestro el de seguir trabajando para que todo esté en su lugar. Un saludo desde Córdoba. Bueno, estamos acá en este momento con Juan Pablo Ciancia, que es sociólogo, es uno de los titulares de Diagrama Social, y hemos escuchado mucho en estos últimos días acerca de la popularidad, digamos, o del crecimiento en lo que tiene que ver con la imagen del presidente de la Nación. Estoy hablando ni más ni menos que de Alberto Fernández, ¿no es cierto? Ustedes hicieron un trabajo muy interesante en donde algunos de los hallazgos tienen que ver principalmente con eso, ¿no? Con la imagen presidencial, también con el tema este de la cuarentena obligatoria y el sistema sanitario, otra de las cuestiones que tanto está en discusión, digamos, porque todo indica que esta cuarentena, Juan Pablo, tuvo que ver en principio la primera, digamos, anunciada por el gobierno para poner a punto a todo ese sistema, ¿no? Y bueno, y el tema de la economía también, ¿no? Por eso te estoy molestando y te agradezco antes que nada por ser parte de este aciertos y errores innovados, si se quiere, ¿no? Porque estamos empezando a comunicarnos con las herramientas que nos da la tecnología. Antes que nada, buenas noches y gracias. Enrique, ¿cómo estás? Un placer, buenas noches. También innovando todos. La verdad que yo vengo sosteniendo hace mucho tiempo el tema de vía Skype o por Zoom o por Instagram o por Facebook, charlas siempre en teleconferencia. Pero bueno, es una situación muy particular. Efectivamente, me tenés, ¿no? Sí, te escucho perfectamente. Efectivamente, hicimos una encuesta en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense. Se hizo una encuesta de más o menos 900 casos donde nosotros consultamos, entre muchas cuestiones, cuál era la imagen de Alberto Fernández con respecto a la gestión de la crisis, es decir, con respecto a la gestión de la crisis del COVID-19, ¿sí? El coronavirus. Ese resultado a nosotros nos arroja un 89% de imagen positiva. Es decir, los encuestados, las encuestades, afirman que el 89% están de acuerdo con todas las gestiones que hizo el presidente de la Nación en torno a la gestión del coronavirus. Vos mencionaste algunas cuestiones que tienen que ver con la cuarentena general, ¿sí? Y con el sistema sanitario de Capital Federal y Gran Buenos Aires. Quiero decirte que ese 89% de imagen positiva, ¿sí? Del presidente es una imagen positiva en referencia al coronavirus. Pero si vamos a la imagen positiva de Alberto Fernández a lo largo de los meses, es decir, la imagen positiva de gobierno, hoy está por encima de los 70 puntos. ¿Sí? También es un número que aspira a cualquier política, o sea, para cualquier político ese número es una panacea, ¿no es cierto? Pero con respecto a lo del coronavirus, yo veía que vos me manifestabas ese casi 89,6%, pero el 7,7% dice que tiene una mirada regular de la imagen presidencial. Me parece que eso suma para más o para menos, porque si estamos de eso estamos hablando de un 95% de imagen positiva del gobierno, o del presidente, ¿no? A mí me gusta decirte que, primero para cerrar el tema de imagen, siempre el mejor momento del presidente es cuando asume y tiene más de 50 puntos. Alberto Fernández tuvo más de 50, asumió el gobierno, pero ahora tiene más. ¿Sabes qué son números? Este 89% son números de posguerra. ¿Viste que te dicen que ahora estamos en una guerra? Bueno, los números de opinión pública que maneja Alberto Fernández son números de posguerra europeo, si querés, de Alemania. Bueno, se habla mucho que está peleando contra alguien, y bueno, pero vos decís número de posguerra, ¿por qué?
porque todo el cuerpo social se pone detrás del líder, ¿sí? Y este líder deja de ser solamente un líder partidario o un líder de una elección para ser el jefe de Estado en un contexto de crisis. Está todo el cuerpo social detrás de él, es decir, no se distingue por clases. Cuando yo mido la encuesta que te pasé, la de 900 casos, si cortamos por clase, es decir, baja, media o alta, casi no hay diferencia. Es decir, lo que decía Thomas Hobbes, ¿no? Esta cuestión del leviatán, es decir, cuando todo el cuerpo social está detrás del soberano. Hoy Alberto Fernández es el soberano ante una crisis. Que déjame decir, salgo un poco de la coyuntura nacional para decirte que es un tipo que a río revuelto, o mejor dicho, océano revuelto, tiene posibilidades, y quizás me vas a llamar un poco la atención, tiene posibilidades de liderazgo global. Ojo, a mi entender, ¿eh? Veamos el caso. Es bastante, digamos, o sea, ya un líder mundial, digamos. Pero ¿por qué? Dame dos detalles, te doy dos detalles. Abrió la charla del G20, ¿sí? Abrió la reunión del G20 vía teleconferencia, la abrió Alberto Fernández planteando y dando a conocer al mundo, ¿sí?, el experimento argentino. ¿Cuál es el experimento argentino? Es, tomo el modelo que efectivamente fue positivo, que es el modelo chino-coreano, ¿sí?, pero lo experimento en un país en vías de desarrollo. Es decir, un país democrático, sin nada que ver con el modelo chino, y con un conurbano que comienza a ser el gran problema, ¿sí? Es decir, es un experimento argentino porque no lo hace otro, es decir, no lo hace México, no lo hace Chile, no lo hace Ecuador. Vos sabés que el foco ahora está en Estados Unidos. La conferencia del 20 la abrió Alberto Fernández. A río revuelto para nosotros existe una posibilidad de que pueda dejar una buena imagen y tomar un liderazgo, al menos regional, siempre y cuando la pandemia pueda resolverse fehacientemente, gestionada bien en Argentina, ¿no? Y eso, digamos, vos, o sea, haces hincapié en esta última parte que tiene que ver con la posibilidad, digamos, de que la pandemia finalice, termine, digamos, ¿no? Y termine con unos resultados, si se quiere, entre comillas, para la Argentina mejores que otros países del mundo, digamos, ¿sería eso? Sí, sería eso. Pensemos que la pandemia no va a terminar este año, primero, ¿sí? Pero sí, obviamente se va a bajar esa curva, es decir, a intentar lentizar, digamos, la cuestión de los contagios. Para mí lo importante es lo siguiente. Viste que a Alberto le dicen el equilibrista, ¿sí? Porque tiene que mediar entre seguidores y no seguidores. Vos sabés que hay un estudio que nosotros no publicamos y tiene que ver con qué piensan los macristas de Alberto Fernández. Vos sabés que hasta antes de la pandemia, Alberto Fernández era Albertítere, ¿sí? Es decir, un tipo que lo manejaba Cristina Fernández de Kirchner. Hoy me cae bien, ¿sí? Para el público macrista, 7 de 10 le cae muy bien a Alberto Fernández. Le gusta el rol de jefe de Estado, ¿sí? Jefe de Estado en un liderazgo de crisis, ¿sí? O sea, ¿le cae bien el títere o le cae bien esta nueva actitud de Alberto Fernández, digamos? No, ¿Se entiende lo que pregunto? El hallazgo importante es que en 2 semanas pasó de ser Albertítere, ¿sí?, a caerme bien. Me gusta el liderazgo en crisis. Es un tipo serio, es un jefe de Estado. Es lo que pretendía para esta etapa, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el equilibrio que debe manejar Alberto? Por ejemplo. Sí, tal cual. Pero de todas maneras, hoy tuvo una postura. Estamos grabando esto, va a salir el día domingo, pero estamos grabando en la semana. Yo aclaro siempre esto. De todas maneras, tuvo una postura también bastante firme en función de un sanatorio que le dio parte del sindicalismo, más precisamente Moyano, y ahí tomó una postura. Lo levantó a Moyano, levantó la dirigencia política, levantó a los sindicalistas
digamos, y fue un claro mensaje a ese sector, digamos, que, entre comillas, fueron los que propagaron todo este cacerolazo, digamos, ¿no? Que pareciera, digamos, al menos en el día de hoy, es como que está tomando menos importancia, ¿no? Sí, es un cacerolazo principalmente capitalizado. Sergio Massa tomó el guante rápidamente, ¿no? Y ya tiene un proyecto para rebajar los sueldos al 40%, ¿no? Quiere hacer esas cosas, Sergio, digamos. Así que se Sergio caracteriza Massa, claro, Sergio Massa es mejor en la antesala que en la escena pública. Es un tipo que en la se mueve muy bien, indudablemente. De hecho, en la mesa que tuvimos con la reunión con los intendentes de esta semana, estaba él, estaba Máximo Kirchner, estaba Axel Kicillof, digamos, no es poca cosa esa mesa, digamos, ¿no? Con la teleconferencia con los intendentes. Hablaste en otra parte del conurbano, Juan Pablo. ¿Qué mirada tenés acerca de esto? ¿Qué dejó la muestra? ¿Se puede hacer algún análisis del conurbano que, digo, con estos datos, ¿no? Que son bastante interesantes, ¿no? Que yo ahora A ver, te digo tres datos de la encuesta que también coinciden con algunos discursos oficiales. No te digo que la leyeron, no lo sé, pero tres cosas. El 90% considera que la situación económica va a ser muy mala y que recién la Argentina se va a recuperar el próximo año o en los próximos años. Eso en primer lugar, ¿sí? En segundo lugar, el 45% del conurbano todavía no sabe cómo va a poder tener la economía resuelta o su economía informal del día a día, ¿sí? En la próxima semana, en estos días, ¿sí? Es decir, la cuestión de lo imprevisible del conurbano es el gran problema para mí de Alberto Fernández. Claramente, es parte del experimento argentino. Y dos cosas. Cuestión sanitaria. ¿Sí? El 60% de los entrevistados considera que el sistema sanitario argentino, digamos, principalmente Capital y Gran Buenos Aires, no está preparado para la pandemia. Y esa es una cuestión también, ¿eh? Y bueno, también, pero tuvo que ver esta situación, o al menos este planteamiento de esta cuarentena en 2 etapas, y digamos que nada indica que se corte el próximo 15, o no está asegurado que a mediados de abril termine esta cuarentena, ¿no? Es más, algunos pronostican un pico para más adelante, los intendentes en el conurbano están disponiendo algunos lugares precisamente para todo este crecimiento que se espera del coronavirus, y más en el ámbito del conurbano, ¿no? Sí, me parece que es el gran desafío de todo el gobierno. Me parece que también es un momento, lo decía Carlos De Angelis en Diario Perfil, en su columna del domingo, es un momento en el cual la primera fase todo indica que viene bien y que salió bien. Ahora empezó una segunda fase. El primero, el coronavirus deja entrever que indudablemente el Estado tiene muchos problemas para la gestión, pero principalmente para la gestión del sector informal, ¿sí? Ese 35, ese 40% que se mueve en ámbitos informales, no le pidas ir al banco, no conoce esa situación, ¿sí? Siempre se movió en la changa, por ejemplo, un jubilado, le pasa a mi abuela, por ejemplo, una persona que va al banco todos los últimos días, los primeros días del mes, a cobrar su sueldo. Es decir, el gobierno tiene que articular y comunicar políticamente en breve tiempo una cuestión que comienza a ser muy problemática. Y así te puedo hablar también de la cadena de pagos, que lamentablemente se está empezando a cortar. Se rompió. Y claramente. Entonces me parece también que el esfuerzo acá es de todos, ¿eh? Carlos D'Angeli decía solidaridad. Mira, volvimos a la cuarentena, ¿sí? Un proceso de antaño. Bueno, indudablemente vamos a tener que volver a una cierta solidaridad mecánica de que todos los sectores pueden aportar algo y sepan que van a perder, ¿sí? Por mucho tiempo. Asterisco Techín, ¿no? Lo de Techín es algo muy llamativo, ¿no?
No, por eso digo que el mensaje del presidente en la inauguración, o al menos en esta reunión que confluyeron con los sindicalistas, fue entre líneas también para ese sector de la sociedad. Juan Pablo, te agradezco mucho tu presencia acá en Aciertos y Errores. Igualmente vamos a seguir hablando porque dejaste algunas perlitas que son más que interesantes. Esperemos que esto del coronavirus pase rápido, porque ya lo decís vos, ¿no? La situación económica, un montón de datos que por lo pronto al menos le dan la tranquilidad al gobierno de que la imagen ha mejorado. Pero esto ya sabemos que cómo es, ¿no? Hoy podés ser Gardel y al otro día sabés que terminás de serlo en un instante nomás. Así que muchas gracias por tu presencia acá en Aciertos y Errores. Enrique, un placer muy grande y decirte que es una situación histórica y que el presidente goza, ¿sí?, de una imagen que le va a permitir realmente poder transitar durante mucho tiempo sin problemas con la opinión pública. Ojo con ese detalle y ojo con la cuestión del liderazgo, ¿eh? En un momento donde hay crisis de liderazgo mundial, Alberto puede emerger. Hoy puede ser que sea una locura, ¿eh? Pero tiene un campo para manejarse. Vamos a ver para futuro. Muchas gracias. Juan Pablo Ciancia es uno de los titulares de Diagrama Social. Esta encuesta interesante. Muchas gracias. Acá la pueden ver, digamos, se pueden conectar contigo para cualquier tipo. Nosotros vamos a dejar ahí tu mail o tus datos más que nada, ¿no? Así que te agradezco nuevamente tu presencia acá. Un abrazo, Enrique. Si usted tiene un problema jurídico, no lo dude. Consulte a un abogado matriculado. Se lo aconseja el Colegio de Abogados de San Martín. Llame al 4754-2139, Avenida Ricardo Balbín, 1750 San Martín. Mientras grababa este programa veía un Twitter que viene de la cuenta oficial del Papa Francisco, ¿no? Y dice: oremos hoy por la gente que en este tiempo de pandemia hace negocios a costa de los necesitados, se aprovecha de las necesidades de los demás y los vende. Que el Señor toque sus corazones y los convierta. Oremos juntos es el hashtag que pone el Papa Francisco. Y viene esto a cuenta de lo que quiero mostrarles, y es algo que está sucediendo, que en algunos casos uno puede comprender que tenga que ver con la problemática que tienen muchas pequeñas empresas. Recién hace un rato lo hablábamos con el propio Calvete, ¿no? Pero hay empresas que uno entiende que tienen un poco más de espalda en función de esta situación bastante crítica, ¿no? Y son empresas conocidas, en este caso es la de Garbarino. Nosotros quisimos hacer público un video que tienen algunos empleados, que han viralizado algunos empleados, queremos solidarizarnos con ellos, y en definitiva tiene que ver porque han sido despedidos. Escuchen lo que decían los empleados de Garbarino. Hola, soy Gonzalo. Y yo soy Mariela. Somos empleados de Garbarino hace más de 10 años y juntos con 4.500 compañeros, hoy a la mañana nos enteramos que no vamos a tener salario. Tenemos muchos compañeros que están enfermos, que son únicos sostén de familia, tienen familiares mayores a cargo. Necesitamos que esto se haga viral. Gracias. Hola, soy Nahuel Luchesi. Trabajo en Garbarino hace 10 años. Hoy la empresa nos informó que no nos van a pagar el sueldo ante esta crisis sanitaria. Yo tengo una criatura de 11 meses, por favor necesito su ayuda. Buenas, mi nombre es Pablo Sebastián Ricciardi, soy empleado de Garbarino hace aproximadamente unos 4 años. En el día de ayer nos enteramos que la empresa se rehúsa a pagar los sueldos de todos los empleados. Solamente te pedimos que nos ayudes con el hashtag Garbarino no paga. Muchas gracias.
nombre es Martín Fluck, trabajo hace 14 años en Garbarino y la empresa toma la decisión de pagarnos el 30% de nuestro ingreso. Soy el único sostén de mi familia. Te pido por favor que nos ayudes. Hola, mi nombre es Marco Fernández, trabajo para Garbarino hace 14 años. Sí, hoy en día de pandemia lo que estamos pasando, Garbarino se niega a pagarnos los sueldos. No es justo. Soy Daniel Gutiérrez, trabajo para Garbarino hace 23 años. Garbarino no está depositando el sueldo, les pido por favor que los difundan. Les deseo muchísimas gracias. Hola, mi nombre es Diego Dimensa, trabajo en Garbarino hace 14 años. En esta situación de crisis por el tema del coronavirus, la empresa está decidiendo no pagarnos el sueldo. Soy el único sostén de mi familia. Te pido que nos ayudes. Hola, soy Gustavo Chávez, trabajo en la empresa hace 23 años y con motivo de la crisis del coronavirus la empresa decidió no pagar los sueldos y soy sostén de familia. Por favor, ayúdanos. Mi nombre es Claudio Martín Merino, trabajo en la empresa Garbarino hace 12 años y nos informaron que este mes no nos van a depositar el sueldo. Te pido por favor que nos ayudes difundiendo la situación. Muchas gracias. Hola, soy Pablo Ariel Rosito, hace 22 años que trabajo en Garbarino y la empresa, aprovechando la situación social, decidió recortar el pago de los sueldos, abonando solamente el 30%. Les pido por favor difusión por mis derechos y el de mis compañeros. Muchas gracias. Mi nombre es Nadia Ponce, trabajo hace más de 12 años en Garbarino, soy sostén de familia y en medio de esta crisis Garbarino nos dice que no le alcanza para pagar los sueldos este mes. Te pido que nos ayudes compartiendo esto, que llegue donde tiene que llegar. Muchas gracias. Soy Boris Roberto Capfe, trabajador de Garbarino, operado de cáncer de pulmón. Trabajo hace 13 años y me deja sin sueldo. Sin sueldo no puedo vivir. Así que ayuda, gente. Mi nombre es González Diego Adrián, trabajo en Garbarino hace 4 años y estaría necesitando que me paguen el sueldo de marzo porque soy el único sostén de mi familia. Hola, mi nombre es Erika Salazar, trabajo en Garbarino hace 13 años. Hoy somos casi 5.000 familias las que estamos siendo afectadas por la decisión de Garbarino de no pagar salarios. Somos trabajadores de Garbarino y Compumundo también. Te pedimos que nos ayudes a difundir para tratar de que la empresa revierta esta situación. Hoy más que nunca necesitamos de nuestro sueldo. En plena pandemia, en plena emergencia sanitaria, esta empresa, sin importarle nada, decide tomar esta decisión. Gracias. Bueno, ahí lo tenían ustedes a los empleados que están obviamente pasando por una situación compleja. Y la situación compleja es de muchos, ¿no? No solo de aquellos que veíamos anteriormente que buscaban una garrafa, hacían largas colas para conseguir una garrafa, ¿no? Ahí el distanciamiento, si bien había y lo respetaban varios de los que estaban ahí, en esos barrios está complejo la situación. Pero no son los únicos, la gente de Garbarino no la está pasando bien, en definitiva. Y quizás es ahí donde uno tiene que pararse y ver que hay una situación que va a ser generalizada, ¿no? Uno, indefectiblemente, quizás por formación y demás cosas, lo que esté viendo es qué va a pasar el día después de que todo esto termine, de que esta cuarentena ya no sea tal, de que la pandemia no sea tal, de que haya una vacuna, seremos distintos, vaya uno a saber todas esas cosas. Pero en este domingo de Pascua, que espero haya sido al menos agradable, nosotros no nos queremos ir con malas noticias. Ya lo habíamos tenido la semana pasada, pero no lo pudimos por una cuestión de anticipo. La doctora Amelia Franchi ya tenía conocimiento de que se abrió el Centro de Referencia Provincial de Trasplante, el CRAI, el Centro Regional de Ablación e Implantes Norte, en el Hospital Eva Perón, más conocido como Castex, el que queda ahí en la Ruta 8, ¿no es cierto?
algo interesante, digamos, y en esto también va nuestra felicitación y nuestras gracias a todo el sistema de salud y a todos aquellos que lo componen, ¿no es cierto? Porque están haciendo un laburo impresionante, un laburo que vale mucho la pena, un laburo que tiene que ser reconocido y también tiene que ver con esto de esas estupideces que en algún momento se ponían en discusión, como es la salud pública. Para ellos mis felicitaciones, para ellos mi agradecimiento, y nosotros nos vamos con la presentación de este centro de referencia provincial que va a estar en el distrito de San Martín, ahí en el Hospital Castec. Vemos el video, nos encontramos la semana que viene con más aciertos y errores. Han sido muy amables por estar del otro lado.